Pues buenas tardes a todos, me da mucho gusto estar aquí con mi gran amigo y colega Gabriel. Antes de empezar quisiera mandar un saludo muy cariñoso a la gente del Valle del Mezquital, a la comunidad de Tachadó y también a las personas de la Universidad Pedagógica Nacional que organizan este evento, ¿no? Para mí es un honor, un privilegio estar con ustedes y poder compartir algunas ideas en torno a la película de Luis Buñuel. Adelante, Gabriel. Pues sí, esta filmación, esta grabación, querido Gerardo, pues te la agradezco mucho de antemano. Ha sido platicada con el organizador del evento, que es Rogelio Perrusquía, y pues ambos tenemos pues el interés por saber tu opinión. Sabemos también de tu trayectoria, que bueno, aparecerá antes de la producción de este video. Sabemos de tu trayectoria y pues me gustaría saber tu opinión acerca más que nada de los fenómenos, de los guiños, de los clichés, de ciertos segmentos en la película que podríamos platicar o que podríamos destacar pues de ese filme en general. Claro que sí. La película de Luis Buñuel, Simón del Desierto, es muy interesante por varias razones. Una de ellas es que es una película elaborada en clave simbólica. Prácticamente todo lo que vemos es un flujo de símbolos que van deambulando a lo largo de todo el filme y nos permiten pensar en términos de humanidad. Simón del Desierto pues hace referencia a un personaje bíblico que está en un lugar del desierto predicando, ¿no? La gente se reúne alrededor de él con una peculiaridad. El templete es una sola torre, ¿no? Una sola torre como un monolito erguido en vertical que se alza hacia el infinito y sin un escenario institucional detrás. Eso lo hace muy interesante porque pareciera que estamos ante una predicación totalmente abierta, no hacia un grupo de seres humanos en particular, sino hacia la humanidad entera, ¿no? Entonces la película nos habla de la filiación entre las comunidades y las creencias religiosas, ¿no? Ahora, en específico hay varias escenas que a mí me impactaron mucho, ¿no? Una de ellas es la escena, creo que es la escena inicial, donde vemos a Simón del Desierto erguido, ¿no? Como un alter ego de Jesucristo, levantando la mirada hacia el cielo y todo el pueblo acercándose, ¿no? Esa es una escena bien interesante porque es una escena milenaria, no tiene cortes de tiempo, ¿no? Parece que vemos ahí una plácida unificación entre el pueblo y el predicador, ¿no? Pero después vienen una serie de escenas que son interesantes porque el pueblo no parece como una masa totalmente dócil, ¿no? Que se acerca y acepta todo. Tenemos personajes que cuestionan a Simón, hay otros personajes que satirizan a Simón del Desierto, hay otros que desconfían de él. Entonces vemos que hay contradicciones, ¿no? No todo lo que pasa ahí es acertado de una manera totalmente horizontal. Claro, la película tiene clichés bíblicos que dentro del mundo surrealista de Luis Buñuel adquieren una dimensión muy importante. Me llama mucho la atención todas las escenas donde aparece el demonio, ¿no? Representado en figura femenina. Pues ese es un cliché bíblico. Uno podría pensar que Luis Buñuel pudo haber hecho una propuesta distinta, ¿no? O sea, nos preguntaríamos por qué el demonio sigue siendo representado por una mujer, todas esas implicaciones que tiene, ¿no? Y además una mujer que es sexualizada, es la que seduce al varón, etcétera, ¿no? Pero bueno, creo que Luis Buñuel representa este tópico bíblico, lo mantiene, y el espectador puede hacer sus propias conclusiones, ¿no? Lo interesante de la película es que
nada está prefijado de antemano. O sea, las cosas aparecen de manera lo suficientemente abierta como para que el espectador vaya haciendo sus propias conclusiones, ¿no? Es verdad que Simón el Desierto de pronto parece un poeta, parece un predicador, parece un loco, apostado ahí en medio de la nada, que es poco creíble, pero también es muy creíble al mismo tiempo, y eso lo convierte en un ser fascinante, ¿no? En el mundo surrealista, las cosas guardan una cierta apariencia, pero de fondo nos transmiten un contenido muy fuerte. O sea, ¿qué implica el hecho de que Simón del Desierto haya estado ahí 6 años, me parece, ¿no? Son los años en que estuvo, 6 años sin bajarse de esa torre? Uno se preguntaría, ¿por qué 6 años? Y si es verdad que estuvo 6 años ahí, ¿qué significa eso? Creo que Luis Buñuel empieza a jugar con esta idea del poeta, el loco y el predicador, que se parecen mucho, pero también desde el fondo satiriza el aislamiento místico, ¿no? O sea, uno se pregunta como espectador, ¿qué sentido tiene estar ahí 6 años hablando nada más, sin participar de la vida social, ¿no? En el filme vemos a un ser completamente aislado de la vida social, apartado, predicando, y la gente sigue siendo igual de pobre, ¿no? Es decir, en términos sustanciales no hay grandes cambios para la gente. Entonces vemos que aunque las personas están ahí reunidas, van a recibir palabras de alivio, pero los cambios no son sustanciales. Hay una escena que es muy interesante, a mí me impactó mucho, es la famosa escena del milagro, ¿no? Claro. Hay un hombre que llega ahí con su mujer, su familia, y entonces no tiene manos, entonces solicita a Simón del Desierto pues alivio para su problema. Simón del Desierto le concede este milagro, entonces en un momento las manos vuelven, pero lo interesante es que este hombre se va, en cuanto tiene sus manos se va, y entonces ya no agradece a Simón del Desierto. O sea, vemos que asume una actitud casi de desprecio, ¿no? Vuelve a los mismos vicios, se enfada con su mujer y parece que continúa por la senda del desprecio y del vicio, ¿no? Entonces, este hombre también representa pues a una clase de seres humanos, ¿no? Es decir, el ser humano probablemente desde hace siglos ha utilizado a las religiones en su propio beneficio, ¿no? Pedir para obtener algo y después olvidarse de eso, ¿no? O no asumir un compromiso, etcétera, ¿no? Aquí creo que los espectadores pueden hacer muchas conclusiones, ¿no? También hay un personaje ahí interesante que constantemente cuestiona a Simón del Desierto, ¿no? Es un enano que le lleva alimento y entonces Simón rechaza ese alimento y viene un cuestionamiento un tanto despectivo, ¿no? Este personaje se enfada con Simón del Desierto y lo cuestiona. ¿Quién es este personaje, no? Probablemente es un personaje que represente una parte de la población o una parte que es muy humana también, ¿no? Es la duda. Alguien que duda de ese ser que está ahí en una actitud mística, alejado del pueblo, elevada, como si fuera un dios, pero que es rechazado. Sí, claro, hay una confrontación ahí. Entonces, esa es una escena que a mí me impactó mucho, ¿no? También hay otra escena ya muy de corte surrealista cuando vemos el féretro, ¿no? Donde llega Silvia Pinal, un cajón sí, es un féretro que se desliza sobre la tierra. Es interesante porque parece una alegoría muy antigua del demonio, ¿no? Sí, sí, sí. El demonio encaramado en el féretro, pero siempre a ras de tierra, ¿no? Como una serpiente deslizando, como un reptil que se escurre, ¿no? Sí. Pero tenemos nuevamente el mito del pecado, ¿no?
Esta es alegoría de la víbora, claro, del pecado, que serpentea, ¿no? Sí, sí, sí. Y llega ahí, ¿no? Y bueno, insisto, ¿quién es el pecado, el máximo pecado? ¿Quién es la figura del demonio, la encarnación del demonio? Pues es una mujer, ¿no? Y bueno, aquí la lectura se dispersa, claro, desde una perspectiva muy moderna. Nos cuestionaríamos por qué seguimos teniendo esa visión del pecado hacia lo femenino, hacia las mujeres. Pero creo que esto forma parte del cliché bíblico, ¿no? O sea, en la Biblia, pues la mujer sigue siendo representada como el pecado original, ¿no? Y el varón es el que es tentado, ¿no? Pero esta relación, digamos, se fractura constantemente, es cuestionada y es compleja, ¿no? En la película, ¿no? Ahora, a nivel estético a mí me gusta mucho porque viendo cómo es el cine de Luis Buñuel, pues no hay ruptura con las dinámicas surrealistas, ¿no? El mundo surrealista es así, ¿no? Por una parte, ya digamos a nivel formal hay mucha creatividad, pero también se mantienen ciertos valores muy convencionales, ¿no? Muy tradicionales. Entonces, creo que la película nos habla de muchas cosas. También podríamos ver aquí ciertos rasgos como de enajenación, ¿no? Uno se preguntaría, ¿quién es la gente que va a escuchar a Simón? ¿Por qué lo escuchan si están en un páramo tan aislado, tan desolado? Nos preguntaríamos, ¿qué representa esa columna, ¿no? ¿Dónde está el templo, ¿no? ¿O cómo es que la gente construye su propio templo? Porque también podríamos pensar que esa columna es un vestigio del templo románico, pero es a todos los templos, ¿no? Y también sabemos, como ocurre en las culturas populares, que el templo no necesariamente es un templo de piedra y canto, ¿no? El templo se lleva adentro, ¿no? Y la gente puede construir sus propios templos, ¿no? En ese sentido la película es muy interesante, ¿no? Por otro lado, Simón del Desierto es una especie de santo mitificado que hace hasta lo imposible por tratar de mantener viva su obsesión por la predicación, ¿no? Hay un personaje ahí que llama mucho la atención, creo que es la madre de Simón. Ella está al pie de la columna, está en una cabaña, entra y sale, pero es una observadora, ¿eh? Sí. O sea, la madre no interviene, ¿no? Entonces Simón es como una máquina de sacrificios y de milagros, ¿no? Hay un momento en el que, no contento con haber pasado 6 años sin moverse en un espacio muy reducido, de pronto decide pararse en un solo pie, ¿no? Sí. Como una especie de sacrificio, ¿no? Entonces aquí en este momento creo que es crucial en la película porque aparecen muchos mensajes. ¿Qué significa el sacrificio? ¿Cómo se construye el sacrificio? ¿A dónde va a dar ese sacrificio? ¿Realmente uno se preguntaría, a Dios le interesan esa clase de sacrificios, ¿no? Es decir, ¿qué obtiene el pueblo con las penurias que padece, o las penurias físicas que padece Simón? Hay otro grupo de devotos que se acercan a Simón en una parte de la película y entonces se burlan de él, lo cuestionan, ¿no? Es una especie de cofradía, parece como una cofradía medieval que se acerca a la columna y entonces uno de ellos ve que Simón del Desierto no come, es decir, es un hacedor de imposibles, ¿no? Como diría Borges, no come, no se alimenta, etc. Y eso le provoca a esta cofradía una actitud como de choque, de desgracia, ¿no? Porque también los hacedores de milagros tienen su parte de humanidad, ¿no? Y cuando eso se rompe, entonces se convierten en espectáculos del milagro, ¿no? Que eso también es muy... Creo que Luis Buñuel ahí toca un aspecto social muy importante. Hay una línea muy frágil entre el misticismo y el espectáculo del milagro. Es decir, en algún momento, porque yo veo a Simón del Desierto parado en la columna y me parece como un equilibrista, ¿no? De hecho, la figura, o sea, el momento en el que él decide pararse en un solo pie,
ahí ya lo tenemos más como un equilibrista, ¿no? Es un hombre que siempre está en un punto muy frágil, se humaniza y se deshumaniza, ¿no? Se convierte en un hacedor de milagros, pero también en un charlatán. Se convierte en alguien elegido por Dios, pero también se convierte en un mendigo andrajoso, ¿no? Se convierte en alguien que soporta toda clase de penurias, pero al mismo tiempo podríamos pensar que se convierte en un déspota porque rechaza las dádivas que le lleva al pueblo, ¿no? Hay que recordar esa escena cuando el pequeño Quasimodo, el hombre cascorbo, el enano, le lleva quesos, le lleva leche, que es el producto de su trabajo, es lo más auténtico que tiene, y entonces Simón del Desierto, aunque de manera educada, rechaza eso, ¿no? Y uno se pregunta, ¿por qué ese rechazo, no? Ese es un rechazo muy importante, ¿no? Y ahí entonces ya vemos qué es lo que hace Buñuel. Ahí empieza a mover la franja del equilibrista que yo mencionaba, ¿no? Parece que ya no tenemos a un predicador, tenemos a un pequeño déspota que se aleja del pueblo, pero también se acerca porque le da al pueblo algo que necesita, que es muy importante, lo reconforta verbalmente, ¿no? Le da mensajes de esperanza, mensajes de paz, le hace sentir que puede comunicarse con Dios a través de él. Sin embargo, o sea, si uno atiende a, digamos, a la historia religiosa de nuestro país en particular, porque Simón del Desierto es claro, está localizado en un lugar de México, ¿no? Pues vemos que hay conflictos, ¿no? Claro. Hay conflictos muy complejos ahí, o sea, la historia, las relaciones entre la iglesia oficial y el pueblo mexicano son complejas, ¿no? Yo veo un sesgo muy interesante en la película y es también la construcción de la religión popular, ¿no? El mundo religioso popular sabemos que se ha desarrollado, se ha construido de manera un tanto paralela a la oficialidad religiosa, porque es el propio pueblo el que se acerca, o sea, el que decide acercarse a sus santos, a sus divinidades. Es el propio pueblo el que decide cuándo es que ocurre un hecho milagroso, pero también es el propio pueblo cuando decide, por ejemplo, defenestrar a un santo, ¿no? Yo trabajo ahora con retablitos populares y es un mundo fascinante porque los retablitos populares se han desarrollado prácticamente desde el siglo XVIII hasta nuestros días, así, ¿no? Un tanto al margen de la oficialidad religiosa. Y entonces ahí tenemos un montón de peticiones hechas por fieles que deciden cuándo ha ocurrido un milagro, cuándo es que un santo se convierte es más milagroso que otro santo. También ellos deciden a quién encomendarse, ellos deciden qué es, cómo narrar un suceso milagroso, cómo contarlo. Incluso en algunos retablitos populares vemos que los propios penitentes se transforman en personajes, entonces aparecen ahí escenificados a un lado de la cirugía, a un lado del asalto, etcétera, ¿no? Y eso es muy interesante, porque entonces tenemos narrativas alternas, periféricas a la propia oficialidad, ¿no? Un poco eso lo vemos en la película Simón Desierto, o sea, vemos que hay toda una polifonía de historias que están discurriendo de manera paralela. Y Simón del Desierto me da la impresión de que a veces sí lo percibe, pero a veces no lo percibe, ¿no? Hay una especie como de endocentrismo, ¿no? Muy agresivo, que lo mantienen a él en la columna, ¿no? Eso es fascinante, a mí me gusta porque finalmente es una película surrealista, no hay que sacarla de ese contexto, ¿no? En todo caso, creo que Luis Buñuel hace muy bien en no moralizar de manera directa, o sea, el espectador saca sus propias conclusiones, ¿no? ¿Verdad? Es decir, es una película donde las simbologías se atraviesan de un lado a otro, de los personajes además, creo que no son actores profesionales, eso se puede ver, entonces tenemos al pueblo ahí, pero un pueblo muy marginado, porque vemos gente indígena, gente muy pobre, ¿no? Eso me llama mucho la atención. No tenemos a un pueblo burguesado para nada. Es un pueblo que está alejado en medio del desierto. Además,
el desierto tiene una carga simbólica importante. Toda la película reproduce las escenas en que Jesús es tentado por el demonio, ¿no? Son escenas muy famosas, ¿no? Pero acá tenemos un desierto muy peculiar. Es un desierto con características incluso topológicas muy mexicanas. Tenemos a un personaje que... Hay ciertos acercamientos en la película donde podemos ver esa barba bifronte que también caricaturiza un poco a Simón y le da un cierto aire de diablo de caricatura, ¿no? De principios del siglo XIX, ¿no? A veces parece un predicante a la manera de este personaje que entra en la novela de Vargas Llosa, La guerra del fin del mundo, ¿no? O sea, el predicante de los sertones, ¿no? O sea, un hombre con una túnica larga, descalzo, etcétera, ¿no? Digamos, es el predicador mítico, ¿no? Que está en todos lugares. Pero también lo podemos ver como una especie de Zaratustra, ¿no? En fin, hay como muchos intertextos que están colocados ahí, ¿no? Y bueno, sabemos que la película y bueno, el documental tiene diferentes simbolismos en cada parte. Me gustaría saber, y ya casi para concluir, ¿cuál es tu percepción, cuál es tu idea sobre el final del documental donde se le ve a la protagonista, que es Silvia Pinal, y a Simón en un bar, en un antro, en una disco? Al final ya casi la parte de la película, y después por ahí se ve un simbolismo de un avión pues que se va, que se despide. Cuando antes en el filme Luis Buñuel pues tenía ciertos elementos, como ya lo comentamos, religiosos, algunos elementos pues también donde la gente popular llegaba y pedía deseos, etcétera. ¿Qué crees tú de tu percepción que Simón de Desierto quiso retratarnos en esa parte? Bueno, como decía al principio, las interpretaciones pueden ser múltiples, ¿no? Es decir, alguien podría interpretar esa última escena como una vuelta de tuerca más sobre los territorios del demonio, ¿no? Si el demonio está infiltrado en el cuerpo de una mujer, pero también está infiltrado en el mundo del rock and roll, ¿no? En el mundo del alcohol, en el mundo de los jóvenes, etcétera. Creo que esa es una manera muy convencional, muy tradicional. Digamos, aquí podríamos ver que Luis Buñuel otra vez vuelve a tocar ciertos clichés muy conservadores, casi muy decimonónicos, ¿no? Estigmatizar a la juventud como recipiente del toque del demonio, el mundo de las drogas, la música, hay la sensualización de los cuerpos, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que no hay mayor novedad, ¿no? Esta escena donde vemos el avión pasar también la podríamos leer como pues el pasaje del demonio hacia la modernidad, ¿no? O sea, finalmente se ha dicho mucho que, o sea, eso se escucha en cualquier púlpito, ¿no? La modernidad es tentadora porque acerca al demonio al vicio, pero también está en las nuevas tecnologías, está en toda esta velocidad con la que vivimos, en las sociedades urbanas, etc. O sea, si uno ve el contraste que hay entre el desierto, o sea, esta línea que hay entre el Simón que está en la columna y el Simón que llega ahí a un bar, ¿no? Y está en medio de la música, el alcohol, etcétera, pues parece que son polos opuestos, ¿no? El ermitaño ha abandonado su ermita y de pronto va al otro extremo, ¿no? Como si no hubiera mediaciones, ¿no? Como si no hubiera matices, ¿no? Finalmente creo que esta idea de los cielos y el infierno durante mucho tiempo han sido planteadas de manera maniquea, pero ahí están las interpretaciones de los espectadores donde uno puede colocar muchos matices. O sea, yo personalmente no sé si al demonio le gusta el rock, el alcohol o no sé, ¿no? Creo que eso cada vez habría que cuestionarlo más. Incluso no sabemos, ahora incluso el propio Papa ha dicho que probablemente la idea del demonio no sea más que una metáfora muy antigua, ¿no? Luis Buñuel también recurre a esas metáforas, ¿no? El problema de esto, creo, es que la recurrencia de estos tópicos son demasiado fijativos, ¿no? O sea, no hay como un contraste, una mediación. Ahora, si lo vemos desde una estética surrealista, pues funciona. Funciona porque en el mundo surrealista los sentidos aparecen por contraste, ¿no?
esa imagen de una mesa de disección con una máquina de escribir y una plancha, me parece, como imagen prototípica del surrealismo, pues vuelve a funcionar acá. Tenemos elementos muy contrastantes, muy disímiles, perdón, y entonces de ahí emerge mucho sentido. Pues Gerardo, te agradecemos mucho por esta breve explicación desde tu punto de vista, desde tu percepción. Sabemos que, como lo comentaste, este filme, esta película, este largometraje, da para interpretarlo de muchas formas, de muchas maneras, pero parece que pues, las cosas que tocaste son fundamentales, pues esa necesidad que tiene el pueblo también por encontrar a un líder, encontrar a un ser divino, pues, claro. Y esta asociación que se tiene también me llama mucho la atención con el rock and roll, porque rock and roll también dentro de su actividad desata algunas asociaciones con la droga, con la prostitución, con la noche, con la oscuridad, etcétera. Entonces me parece pues muy completa la explicación y pues agradecemos mucho. No, muchas gracias por invitarme y poder compartir un poco, pues, algo de esta película tan interesante y más desde acá en Bielefeld. Exactamente, estamos grabando esta entrevista desde Alemania, en Bielefeld, la Universidad de Bielefeld, y pues ojalá hacemos en este momento la invitación que ojalá en algún momento nos puedas acompañar en nuestra comunidad, en nuestra región, en el Valle de Mezquitán, en Izmiquilpan, en Tashadó. Ojalá nos puedas acompañar en algún momento cuando ya estés en México. Claro que sí, encantado. Yo con mucho gusto estaré por allá, ¿no? Muchísimas gracias. Claro que se podrían decir todavía más cosas de la película, ¿no? Una de ellas que se me pasó es el blanco y negro, la luz, que es muy interesante, ¿no? Pero bueno, ya eso será en otra ocasión, ¿no? Muchísimas gracias, Gerardo. Sí, no, gracias a ti, Gabriel, por la invitación. Hasta luego.